La parashá de esta semana se llama Bamidbar. Comprende los capítulos 1 hasta el 4 del libro de Números. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 del libro de Números para comprender nuestra palabra Bamidbar. Dice: y el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, Yahweh habló con Moisés en el desierto de Sinaí. Ahí está nuestra palabra Bamidbar, que significa en el desierto. Todo lo que vamos a ver en esta parashá de hoy son acontecimientos que sucedieron durante la estadía de Israel en el desierto. Vamos a ver el versículo 2 para saber de qué se trata. Hagan un censo de todo el pueblo de Israel, uno a uno según sus familias, según sus casas paternas, anotando en una lista los nombres de todos los varones. Tú y Aarón deben registrar por grupos a todos los que tengan 20 años de edad o más y que puedan servir en el ejército de Israel. Lo que está sucediendo aquí es un censo. Yahweh envía a Moisés y a Aarón para que comiencen a contar a las personas. Eso sería la traducción en nuestra modernidad. Censo, más bien para contar. Sin embargo, la palabra hebrea que se usó aquí para esta palabra censo es Seu et Rosh. Seu significa levantar y Rosh es cabeza. Entonces lo que estaba diciendo Yahweh a Moisés es: levanta cabeza en el pueblo. ¿Y por qué esta palabra levantar cabeza? Porque esta palabra levantar cabeza era mucho más que contar. Era conocer de dónde provenía esta persona. Era tener un conteo de forma individual, desde el nombre de la persona hasta su casa paterna, y esto les iba a permitir, además de saber con cuántas personas tenía el ejército de Israel, para poder tener hombres a enviar a la guerra. No solamente les permitía saber eso, sino que también les permitía saber en qué posición geográfica iban a estar, cuál era la ubicación que iban a tener dentro del campamento. Entonces vamos a leer Números capítulo 1, versículo 5, que dice así: estos son los nombres de los que estarán con ustedes, 2 puntos, y empieza a dar una lista de nombres. A esto me refiero a levantar cabeza, que no solamente era simplemente contar 1, 2, 3, 4, 5 y saber cuántas personas eran, sino que también a través de los nombres ellos podían saber a qué casa pertenecían, es decir, a qué tribu ellos pertenecían. Recuerde que Israel está conformada por 12 tribus, es decir, 12 hermanos, porque Jacob, quien es el padre, tuvo 12 hijos y estos hijos hoy conforman lo que es la casa de Israel en este momento en el desierto. Entonces, a través de estas tribus, a través de estas 12 tribus, ellos estaban levantando cabeza, es decir, estaban poniendo un líder o un príncipe de cada tribu. Entonces, para esto se empezó a hacer este conteo. Ahora bien, me conmovió mucho saber que para Dios, en este caso simplemente era más que números, más que una cantidad total de personas. También estas personas tenían un rostro, tenían un nombre, pertenecían a un lugar. Entonces para Dios era importante dejar escrito los nombres de estas personas. Y muchas veces nosotros en nuestra modernidad, cuando leemos este tipo de cosas, a veces las pasamos por alto, o a veces pensamos como que, estos nombres son muy difíciles de pronunciar. Para nosotros quizás no significan mucho estos nombres, porque para nosotros estos nombres no tienen ni siquiera un rostro, no los conocemos. Sin embargo, para Dios era importante dejar escrito estos nombres. Y si para Él era importante dejar escrito estos nombres, entonces para nosotros también debería ser. Y me conmovió mucho saber que quizás sería diferente si estos nombres en nuestra actualidad más bien fueran nuestros propios nombres los que aparecen allí. Ahora mismo nosotros tenemos unos nombres de los cuales no conocemos.
pero para Dios sí eran importantes estas personas y sí las llegó a conocer, pero también Dios nos conoce a nosotros. Y dejar escrito estos nombres nos deja dicho cuán importantes somos todos para Dios, porque en su pueblo somos más que un número, somos personas que Él conoce de forma individual. Entonces, por amor a Yahweh y en honor a estas personas, yo decidí decir estos nombres. No leerlo directamente de la Biblia, sino que los voy a nombrar conforme a su casa paterna, la persona que estaba representando esa casa. Asimismo, también me tomé la tarea de investigar el significado de sus nombres. Entonces, vamos a comenzar con la tribu de Rubén. En la tribu de Rubén tenemos a Elisur, que su nombre significa mi Dios es roca. En la tribu de Simeón, Selumiel, Dios es mi paz. De Judá, Nazón, su nombre significa serpiente. De Isaacar, Netanel, su nombre significa Dios ha dado. De Zabulón, Eliab, su nombre significa mi Dios es Padre. De Efraín, Elisamá, su nombre significa Dios escucha. De Manasés, Gamaliel, recompensa de Dios. De Benjamín, Abidán, mi padre juzga. De Dan, Ahieser, mi hermano es ayuda. De Aser, Payel, encuentro con Dios. De Gad, Elisab, Dios añade. Y de Neftalí tenemos a Ahirá, que significa hermano del amigo. Conocer los significados de estos nombres también me ayudó a saber que a pesar de que ellos estuvieron tantos años en Egipto viviendo como esclavos, no perdieron su identidad totalmente. También recordaban de dónde eran y hacia dónde iban. Pertenecían a Dios. Porque todos estos nombres, si podemos ver, a excepción de el nombre Nazón, que pertenece a la tribu de Judá, que significa serpiente, a excepción de ese, todos los demás nombres incluían a Dios en su nombre. Entonces esto habla mucho de los padres, de la fe de los padres. Quizás ellos no imaginaron que estas personas se convertirían más adelante en los príncipes de esas tribus, en los príncipes que representarían esa casa paterna. Ellos no imaginaron eso, pero qué bien ahora puede ser saber que esos nombres llevaban el nombre de Dios. Imagino a estos padres en el futuro, cuando nosotros los conozcamos en la nueva vida que vamos a tener con Dios, vamos a acordarnos de ello y les vamos a decir, wow, todavía recuerdo a tu hijo Ahieser, que su nombre significaba mi hermano es ayuda. Imagino a estos padres diciendo, menos mal le puse ese nombre, porque es un nombre que ha sido recordado por años y años, porque este libro es muy antiguo y aún así estos nombres son recordados año tras año, no solamente cuando leemos la porción de la Parashá, sino cualquier persona que lea este libro en cualquier época del año podrá recordar estos nombres. Entonces, imagínense lo valioso que era para Dios dejar escrito estos nombres. Vamos a continuar con Números 1:16. Dice así. Estos son los llamados de entre el pueblo. Ellos son los jefes de las tribus de sus padres, los jefes de 1000 de Israel. Estos nombres que acabamos de nombrar se convirtieron en los jefes o líderes, o como en otras versiones que me gustan más, dice príncipes. Pero esta palabra príncipe o líder o jefe en hebreo es nasi. Y esta palabra lo que significa es levantar, cargar. Entonces, el liderazgo en el pensamiento hebreo no es solamente una persona que está en autoridad y es capaz de dar órdenes, sino también es una persona que tiene que cargar, tiene que levantar, tiene que llevar la carga del equipo al que fue asignado como príncipe o como líder. En Números capítulo 1, 45 y 46, los versículos 45 y 46 tenemos esto. Todos los israelitas que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército de Israel fueron registrados según su casa paterna.
Es decir, a través de este censo pudieron saber a dónde pertenecían. Y el número total de los que fueron registrados fue de 603.550. Esta cantidad que nos da este número no es de todo Israel, sino solamente de los hombres de más de 20 años que podían servir en el ejército. ¿Ok? Números capítulo 1, versículo 47 al 49 dice: pero los levitas no fueron registrados con ellos según la tribu de sus padres. Yahweh le dijo a Moisés: la tribu de Leví es la única a la que no debes registrar. No debes contarlos juntos con los otros israelitas. Entonces, vemos que en esta totalidad de estos números no está la tribu de Leví porque no fue contado junto con Israel. Sin embargo, más adelante vamos a ver que Dios sí los contó. Solo no fueron contados con los hombres de guerra. Entonces, vamos a continuar con Número capítulo 2. Ya vamos por el capítulo 2. El capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: entonces Yahweh habló con Moisés y Aarón, les dijo: los israelitas deben acampar donde esté asignada su división de 3 tribus, cada hombre al lado del estandarte de su casa paterna. Deben acampar alrededor de la tienda de reunión mirando hacia ella. Como les dije, el censo no solamente se hizo para saber qué cantidad de personas tenían. Eso también les ayudó a saber de dónde provenían, para que eso también sirviera para darles una ubicación geográfica, dónde estaban, dónde iban a acampar. Entonces, esto les ayudó a tener mucho orden. Y Dios le pidió a Moisés que hiciera campamentos de tres tribus. Y ya vamos a ver cómo estaban conformados esos campamentos de 3 tribus. En Números capítulo 2, versículo del 3 al 31, que no lo vamos a leer literalmente porque yo hice un pequeño resumen de lo que dicen todos esos versículos. Como les dije, Dios pidió que hubieran campamentos de 3 tribus. Eso lo pudieron hacer a través del censo, porque las personas que estaban allí simplemente no eran solo personas, tenían un pasado, pertenecían a un lugar, pertenecían a una casa, pertenecían a una tribu. Entonces, a través de este censo pudieron saber a qué tribu pertenecían y de esa forma los pudieron ubicar geográficamente en el desierto, de una forma muy estratégica. Ese orden tenía el propósito de que cuando ellos se tenían que marchar del lugar donde estaban, entonces, según el orden en el que estaban, en el que habitaban, tenían que desmontar las carpas. Recuerden que estaban en el desierto, ellos vivían en tiendas de campaña. Entonces, ahora bien, imagínense, tenemos que caminar hacia el frente porque ellos estaban tratando de conquistar la tierra prometida, entonces no se iban a quedar en un lugar seguro. Tenemos que caminar hacia el frente para poder conquistar la tierra prometida, para seguir dando pasos hacia adelante, hacia la tierra prometida. Entonces, ¿de qué manera iban a desmontar todo el campamento? Entonces, probablemente si hubiéramos sido muchos de nosotros, hubiera sido como, ok, hagámoslo todo al mismo tiempo. Pero esto que hicieron a través de este censo, pudieron darle orden a eso. Pudieron darle orden a cuando tuvieran que marchar. Porque a través de este censo, entonces los dividieron en grupos de 3 y cada uno tenía un orden para desmontar el campamento. Entonces, en estos grupos de 3 tenemos el campamento número 1. El campamento número 1 está conformado por la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Este campamento número 1 tenía por nombre Judá. El campamento se llamaba Judá, aunque no estaba conformado solo por Judá. ¿Ok? Pero a pesar de que tenía 3 tribus, había una sola tribu que iba a liderar ese campamento. Y en este caso era Judá. Entonces, este campamento tenía un ejército de 186.400 varones. Ellos estaban ubicados en el lado este de esa posición geográfica que tenían.
y ellos debían ser los primeros en desmontar cuando había que moverse. Ok, continuamos con el campamento número 2. El campamento número 2 llevaba por nombre Rubén, porque estaba conformado, por supuesto, por la tribu de Rubén, por la tribu de Simeón y por la tribu de Gad. Este campamento debía estar situado en el lado sur y tenía un ejército de 151.450 varones. Ellos debían ser los segundos en desmontar el campamento. Y aquí la Biblia hace un pequeño paréntesis luego de que está contando a Judá y a Rubén como campamentos. La Biblia hace un pequeño paréntesis en Números 2:17 que vamos a leer. Dice así, Números 2:17, dice: cuando haya que trasladar la tienda de reunión, el campamento de los levitas debe ir en medio de los otros campamentos. Deben viajar en el mismo orden en el que acampan, cada uno en su lugar según sus correspondientes divisiones de 3 tribus. Aquí está dando órdenes específicas para los levitas. Una vez que habló acerca del campamento 1 y el campamento 2, hizo este pequeño paréntesis hablando de los levitas y diciendo, cuando haya que desmontar, los levitas deben ir en el medio, ¿ok? Y ellos también deben desmontar el campamento. Ahora bien, continuemos con el campamento número 3. El campamento número 3 está conformado por la tribu de Efraín, Manasés y Benjamín, siendo la tribu líder Efraín. Es decir, entonces este campamento se llamaba Efraín. Tenía un ejército de 108.100 varones. Y ellos estaban ubicados en el lado oeste. Ellos debían ser los terceros en desmontar. Y por último tenemos el campamento número 4, que era el campamento Dan, que estaba conformado, por supuesto, por Dan, Aser y Neftalí. Tenía un ejército de 157.600 varones y ellos debían ser los últimos en desmontar. Y su posición geográfica debía ser en el norte. Entonces, en el medio iban a estar los levitas y el tabernáculo de reunión. Entonces, en los 4 puntos cardinales estaban estos 4 campamentos. Para esto se hizo este censo, porque esto era una estrategia que no solamente les iba a servir para vivir de forma temporal en el desierto, también era una estrategia militar que les iba a servir para movilizarse. Pero esta estrategia tenía como propósito principal cuidar la presencia de Dios, cuidar el tabernáculo que estaba en el centro, que estaba en el medio. No había forma de que el enemigo penetrara, porque en los 4 puntos cardinales estaban estas tribus distribuidas de forma estratégica. Era una estrategia militar impresionante. Ahora bien, si nos ponemos a pensar un momento, nos ponemos a meditar por un momento, este pueblo acaba de salir de Egipto, eran esclavos, aunque no perdieron totalmente su identidad. Probablemente todo esto que estaba sucediendo para ellos en el desierto era algo totalmente nuevo, era algo muy revolucionario. Estaban siendo instituidos como una nación, pero también Dios les estaba dando un ejército, los estaba constituyendo como un ejército para que pelearan y conquistaran la tierra prometida. Entonces, aunque si bien es cierto, en Egipto había también bastante orden porque era una nación ya instituida, tenía un faraón, ellos también tenían un ejército militar y era una nación ordenada. Entonces es probable que la mentalidad de ellos quizás en algún momento pues no fuera difícil la disciplina y el orden, porque ya venían de una nación que había sido conformada de esta forma también y tenían una idea de lo que era el orden y la disciplina dentro de una nación. Sin embargo, estamos hablando de Egipto, que era una nación ya conformada y no estaba en un desierto como es el caso. En este caso estamos hablando de un pueblo
que no tenían absolutamente nada y estaban en medio de un desierto. Entonces, poder tener todas estas estrategias en medio de un desierto nos habla de un Dios maravilloso y de un Dios de orden. Y sé que muchas veces hemos dicho estas palabras, esta frase que es muy famosa dentro del pueblo cristiano: Dios es un Dios de orden. Pero realmente cuando leemos historias como esta, creo que esa frase queda muy corta. Queda corto decir Dios es un Dios de orden, porque esto que estaba haciendo Dios aquí, yo solo lo anoté. Esto solamente estaba en mi cuaderno, pero cuando yo empecé a meditar en esto desde mi mente, imaginar en medio de un desierto la forma como debían ser ordenados, desde el censo, la razón, el objetivo del censo, y luego la distribución estratégica que no solamente les iba a servir para vivir en orden, sino también para defenderse y defender lo más importante que tenían, que era la presencia de Dios. Solo el hecho de imaginarlo en mi cabeza, definitivamente Dios es un Dios maravilloso, inteligente. Y realmente decir que es un Dios de orden queda corto. Esa palabra queda muy corta, porque todo lo que estaba haciendo Yahweh en el desierto con los israelitas era una obra maravillosa. Y esto también me pone a pensar que quizás personas de otros pueblos en algún momento llegaron a ver cómo estaba el pueblo de Israel en el desierto, el orden que tenían. Creo que eso pudo haber sido increíble para ellos, porque no tenían un rey, porque era un pueblo que estaba naciendo prácticamente, porque acababan de ser libres de ser esclavos. El caos que podían vivir en medio del desierto era algo normal, pero eso no era lo que estaba pasando con Israel. Tenían un orden, tenían una posición, sabían quiénes eran. Dios les estaba dando una identidad. Entonces, leer estas cosas y ver esta historia definitivamente me hace estar absolutamente segura que solamente Dios era quien estaba haciendo esto. Dios era quien estaba instituyendo este orden, porque no hay una mentalidad humana que sea capaz de hacer esto en medio de un desierto con una cantidad tan grande de personas. La forma y el tiempo en el que Dios lo hizo, definitivamente solo pudo haberlo hecho Él. Vamos a continuar con Números capítulo 2, versículo 34. Que dice: los israelitas hicieron todo lo que Yahweh le había mandado a Moisés. Así era como acampaban según sus divisiones de 3 tribus, y así era como desmontaban el campamento, cada uno según su familia y según sus casas paternas. O sea, así era como vivían, pero así era también como se movilizaban. Vamos a leer Números capítulo 3, versículo 11 y 13. Ya estamos en el capítulo 3 de Números. Porque todos los primogénitos son míos. Vamos a leer el 12. Desde el 12 dice: mira, yo por mi parte tomo a los levitas de entre los israelitas en vez de todos los primogénitos de los israelitas. Los levitas serán míos, porque todos los primogénitos son míos el día en que maté a todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto hombres como animales. Ellos serán míos, yo soy Yahweh. Bueno, esto nos remonta a una de las plagas en donde murieron todos los primogénitos de Egipto. Entonces, de esta manera, Dios está diciendo, está recordando: acuérdense que todos los primogénitos de ustedes, no solamente de las personas, sino de los animales, me pertenecen, son míos. Esto era una ley, ¿ok? Esto era una ordenanza en Israel. Sin embargo, en este momento nos acabamos de dar cuenta que Dios hizo como un cambio. Voy a tomar a todos los levitas por todos los primogénitos. Es decir, ya no es una obligación que cada primogénito que nazca de los animales debe ser dedicado a mí, o que cada persona
hombre que nazca como primogénito va a ser dedicado a mí. Ya no es una obligación, dejó de ser una obligación porque ahora yo tomo a todos los levitas como mis primogénitos en lugar de todos ellos. Ok, entonces estos levitas van a ser míos. Entonces aquí podemos ver que esta es una de las razones por las que no se contó a los israelitas, a los levitas, como parte del ejército de los israelitas. A ellos no se les contó. Sin embargo, vamos a leer Números capítulo 3, del 14 al 17, dice: Yahweh volvió a hablar con Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: registra a los hijos de Leví según sus casas paternas y según sus familias, otro censo. Tienes que registrar a todos los varones que tengan un mes de edad o más. Entonces Moisés los registró de acuerdo con la orden de Yahweh, tal como se le había mandado. Estos eran los nombres de los hijos de Leví. Otra vez volvemos a tener nombres porque para Dios estos nombres son muy importantes, lo que también deben ser importantes para nosotros. Estos nombres son Gersón, Coat y Merari. Ok, entonces lo que está sucediendo aquí es que Dios manda a Moisés a hacer otro censo, pero ahora solamente con los levitas. Acuérdense que el censo que hizo primero le ayudó a saber no solamente la casa en la que pertenecían estas personas, también le ayudó a tener una posición, y en esa posición geográfica también les ayudó a que estas personas tenían que tener un oficio, debían hacer algo específico. Así mismo está sucediendo, pero con los levitas. Entonces es el mismo censo que les va a ayudar también a saber qué oficio debía tener cada persona. Entonces estamos hablando que eran tres principales, ¿ok? No eran tres personas, eran tres principales. Dentro de cada principal había una comunidad, una cantidad de personas. Entonces tenemos a Gersón, Coat y Merari. También me tomé la tarea de investigar estos nombres, el significado de estos nombres. Gersón significa extranjero. Coat significa, es un nombre un poco confuso, digamos, porque no tiene una raíz hebrea, pero puede significar algo como reunir o congregar. Y Merari significa amargado, aflicción. La tribu de Leví, estamos hablando aquí de la tribu de Leví. El nombre Leví lo que significa es apegado o unido. Esa es la traducción al español. Porque cuando Leví nació, su mamá pensó, como él era hijo de Lea, que era la esposa que Jacob no quería, no amaba, entonces su mamá pensó, con este hijo que tengo, mi esposo se va a unir a mí, mi esposo se va a pegar a mí. Entonces por eso puso el nombre Leví. Sin embargo, esta mujer haciendo esto también era un nombre profético que ahora vamos a entender que tiene un significado mucho mayor. Porque la tribu de Leví fue la que Dios mismo escogió para él. La tribu de Leví estaba, incluso dice que la posición geográfica dentro del campamento de Israel era al lado del tabernáculo, o sea, apegado a Dios, al lado de Dios, unido a Dios. Ahora, pero cuando estuve investigando acerca de los nombres de estas personas que se convirtieron en los jefes de la tribu de Leví, me di cuenta que sus nombres eran caóticos, que no sucedió lo mismo como cuando leímos acerca de los nombres de las 12 tribus. Ok, de los príncipes de las 12 tribus. En el caso de Leví, sus nombres son un caos, son caóticos. Y la profecía que Jacob dijo sobre Leví es terrible. Incluso dice que eran violentos. Dice, la violencia estaba con ellos y que ellos iban a ser esparcidos y divididos. Entonces, mirar esto me conmovió bastante porque Dios es un padre. Entonces, digamos que Leví era la tribu que tenía mayor vulnerabilidad. Era la tribu que Dios más tenía que cuidar.
Porque imagínense, comenzando desde la profecía que se dijo sobre Leví, que la dijo su mismo padre Jacob, las cosas que le dijo no fueron para nada buenas. Comenzando desde el momento en el que se procrea Leví, que su propia madre dijo, este es el hijo que me va a unir al padre, o sea, que es decir, el único objetivo por el cual ella estaba teniendo este varón era para poder tener un acercamiento, para poder ser amada. Entonces esto muestra una carencia terrible. Y además de eso, la profecía dada por Jacob hacia ellos, que iban a ser hombres violentos y que prácticamente él los había rechazado y que los iba a esparcir por la tierra. Luego tenemos a estas personas que sus nombres son terribles, son amargura, extranjero, y el otro que es súper raro, que es congregar, pero ni siquiera tiene una raíz hebrea. Entonces, que Dios haya tomado la tribu de Leví para sí muestra la vulnerabilidad de Leví, la debilidad de Leví, y que siendo Dios un padre, esto muestra que cuando somos padres siempre queremos tener al que sabemos que necesita más disciplina, al que sabemos que necesita más atención, al que nos preocupa más, a ese lo queremos tener más apegado, porque sabemos que ese es el más débil, ese es el más vulnerable, ese va a ser el hijo más difícil. Entonces fue bonito saber que para la tribu de Leví el pronóstico no era muy bueno, empezando desde su nombre y terminando con las cosas terribles de las cuales había hecho en el tiempo de Jacob. El pronóstico no era muy bueno, pero Dios cambió todo eso y lo unió a él, lo mantuvo cerca a él para cuidarlos y para que ellos, el propósito de sus vidas fuera totalmente diferente. Él cambió la historia de Leví al tomarlos como su primogénito. Entonces yo coloqué aquí Yahweh les dio un propósito más cercano a la tribu más vulnerable, que era la tribu de Leví. Entonces vamos a seguir leyendo Números capítulo 3, versículo 39. Dice así. En total, los varones levitas de 1 mes de edad o más, a quienes Moisés y Aarón registraron según sus familias por orden de Yahweh, fueron 22,000. Esta es la cantidad de levitas que fueron contados desde el primer mes de edad. Eso es impresionante. Números 4, 5 y 6. Ya estamos en el capítulo 4 y aquí ya hemos llegado al final. Números 4. 4. Este es el servicio de los hijos de Coat en la tienda de reunión. Es algo santísimo. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán, bajarán la cortina de separación y cubrirán con ella el arca del testimonio. Colocarán sobre ella una cubierta de piel de foca, extenderán encima una tela azul y le pondrán unas varas para transportarla. Como les dije, el censo sirvió para darle a cada uno un oficio, para darle a cada uno una posición, para darle a cada uno un lugar estratégico que les iba a servir para vivir temporalmente en el desierto, pero también para movilizarse en el desierto. Entonces, en este caso, estamos viendo que Dios está dando un propósito, una misión, un objetivo a este hombre, a esta casa patriarcal a través de Coat, ¿ok? Y le está diciendo que ellos son los que deben mover los utensilios que están dentro del lugar santo. Pero es tan impresionante la forma como lo van a mover, porque Aarón y los hijos de Aarón tenían que entrar al lugar santo y colocar una tela, ¿ok? Para cubrir esto. Y luego colocarle los travesaños o los palos donde los iban a agarrar, y entonces estos hombres de Coat iban a entrar y tomar. Entonces ellos no iban a poder ver nunca las cosas del lugar santo, pero sí eran los que los iban a llevar. Entonces esto sigue hablando del orden de Dios, pero también de la importancia de que Dios está usando a cada persona para cosas específicas. Vamos a leer ahora Números 4, versículo 15, que dice:
Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos deben terminar de cubrir el lugar santo y todo el equipo del lugar santo. Entonces los hijos de Coat entrarán para transportarlos, pero no deben tocar las cosas del lugar santo, porque si lo hacen morirán. Esta es la responsabilidad que tienen los hijos de Coat en la tienda de reunión. Aarón y sus hijos tenían que asegurarse de cubrir todas las cosas antes de transportarlas. Y continuamos con número 14, del 18 al 20, que dice así: no permitan que la tribu de las familias de los coatitas sean eliminadas de entre los levitas. Más bien hagan esto por ellos, para que sigan viviendo y no mueran por acercarse a las cosas santísimas. Aarón y sus hijos entrarán y le asignarán a cada uno de ellos su servicio y lo que transportará. Ellos no deben entrar y ver las cosas santas ni por un instante, porque si lo hacen, morirán. Tomé este versículo porque me pareció bien bonito que Dios les dijera: hagan esto por ellos, hagan esto por amor a ellos, para que no sean eliminados. Que Aarón y sus hijos tuvieran que cubrir todas las cosas antes de que ellos los llevaran para que no las vieran y no murieran, Dios está diciendo: háganlo por amor a ellos. Háganlo para que esta tribu no sea totalmente eliminada. Eso me pareció bonito y por eso lo quise traer aquí al estudio de la parashá. Ok, bueno, aquí ya hemos llegado al final de esta parashá. Y lo que vimos aquí fue muchos números. Creo que nunca había notado en todo lo que siempre anoto del estudio que hago de la parashá, nunca había notado tantos números. Me pareció muy bonito porque esta vez lo pude ver de otra forma, desde los nombres que en algún momento nos parecen súper aburridos, hasta los números que yo no soy muy buena para ellos, pero todo esto me ayudó a saber que para Dios realmente sí es importante todo esto y que aún esos números, en este sentido, en este estudio de lo que estamos aprendiendo, valen mucho y son muy importantes saberlos. Entonces, uno de esos números que vemos constantemente y es un patrón que se repite en las escrituras es el número 12. Y este número 12 habla de gobierno. En el pensamiento hebreo, cada número tiene como un simbolismo. Sabemos que el número 7 es el número perfecto. Pero cuando hablamos del número 12, estamos hablando de un sistema de gobierno. De un sistema de gobierno bíblico, el sistema de gobierno de Dios. Entonces, este pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus en el desierto, por 12 tribus. Y la forma en la que Dios los posicionó geográficamente les permitió tener una estrategia militar para defenderse. Además de eso, también les permitió saber a dónde pertenecían. Me gustó mucho saber que aunque estaban en el desierto, no estaban perdidos. Aunque estaban en el desierto, tenían una idea de qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer y por qué lo iban a hacer. Esto es súper valioso. Incluso en la modernidad también es valioso. Saber a dónde perteneces, qué debes hacer y cómo debes hacer. Creo que es algo que la gente pagaría millones por eso, porque en la modernidad muchas personas están perdidas, no saben qué hacer, cómo hacer y con quién hacerlo. Pero aún ellos en medio de un desierto tenían tanto orden que pudieron ellos mismos darse un lugar, un espacio y un oficio importante en sus vidas. Tenían un propósito importante. Lo mismo sucede en la actualidad, solo que necesitamos buscar a Dios para encontrar ese propósito. Entonces, volviendo al número 12, que habla del sistema de gobierno de Dios, vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 12, para ya llegar al final de esta hermosa parashá. Dice, uno de esos días él se fue a la montaña a orar. Está hablando acerca de Jesús. Y estuvo toda la noche orándole a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó
apóstoles. Y aquí están los nombres que los vamos a decir porque son muy importantes. Dice Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón al que llaman el entusiasta, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote, el que se volvió traidor. Aquí están los 12. En el pasado, en Israel, teníamos estas 12 tribus. Y ahora estamos hablando del presente de Jesús. En la época de Jesús, dice que él subió a la montaña y estuvo toda la noche orando. Y una vez que bajó de la montaña, escogió a 12. Entonces, esto nos da una idea de por qué escogió a 12. ¿Por qué escogió a 12? Porque estuvo toda la noche orando. Y porque la misma persona a la que le estaba orando era la misma persona la que estuvo en el desierto con Israel con 12 tribus. Entonces, ¿qué podía Dios decirle en esta oración? Si Jesús estaba pidiéndole a Yahweh, ayúdame a escoger las personas con las que voy a trabajar. Ayúdame a escoger las personas con las que voy a imponer tu reino ahora. Entonces era lógico pensar que Yahweh iba a decirle, escoge a 12, porque ese es su patrón, ese es su sistema de gobierno. Y así mismo también lo hizo Jesucristo. Escogió a los 12, a los cuales más adelante les llamaron apóstoles. Entonces, vamos a leer, para terminar, Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículos 5 hasta el 8. Dice, Apocalipsis 7, 3 y 4. Mejor. 5 al 8 más adelante. Dice, les dijo, no les hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí sí vamos a leer del 5 al 8. El primero, el versículo 5 dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así nombra a las 12 tribus de Israel. De esos 12, 12,000 sellados. Esto es una visión que está teniendo Juan acerca del futuro. Y también estamos viendo que se repite el mismo patrón de 12. Está trayendo a memoria a las 12 tribus de Israel y dentro de las 12 tribus, 12,000 personas, que se le llama aquí en este caso 12,000 sellados. Seguimos con el número 12, que es el número del gobierno de Dios. Y continuamos con Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice, después de eso vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Aquí estamos hablando que no se podían contar, pero esta parashá está hablando de conteo, de censo, ¿ok? Sin embargo, aquí dice que los hombres no podían contar esta muchedumbre que está viendo Juan, pero ahora sabemos que Dios sí puede contar, incluso para Dios tiene un nombre importante y un rostro. Entonces dice, eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas, blancas, y llevaban hojas de palmera en la mano. Y estaban gritando con voz fuerte, la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto es una visión del futuro, cuando estemos allí ante la presencia de Dios, cuando hayamos sido ya salvados. Entonces vamos a continuar leyendo Apocalipsis 7, 17. Dice así, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios les secará toda lágrima de sus ojos. Esto que vimos en esta parashá de
En el medio estaba el tabernáculo de reunión y en los 4 puntos cardinales estaban las tribus distribuidas de forma estratégica. Asimismo será en el futuro, lo dice Apocalipsis, que el Cordero está en el medio del trono, los pastoreará y los guiará a manantiales. Entonces aquí podemos ver que el diseño de Dios es el mismo, que el gobierno de Dios es el mismo. Y aunque quizás hayan cosas que no van a ser exactamente iguales a lo que sucedió en el pasado, porque las cosas viejas pasaron y Dios va a hacer cosas nuevas, su sistema de gobierno y su forma de gobernarnos a nosotros es igual, desde el momento en que empezó con Adán hasta la actualidad que tenemos ahora, sigue siendo la misma. Dios nos está diciendo que estamos en un desierto. En este momento nuestra vida es literalmente un desierto, porque todavía no hemos alcanzado esa vida que queremos, esa tierra prometida todavía no ha llegado. Entonces, la vida que tenemos en este momento es literalmente ese desierto. Y nuestro trabajo en este momento es ser contados por Él para saber a dónde vamos y lo que debemos hacer. Porque donde estamos en este momento no nos vamos a quedar toda la vida. Donde estamos en este momento vamos a ser movidos y necesitamos movernos de forma estratégica. Necesitamos movernos de la forma correcta. En el lugar, en el punto correcto donde Dios nos pide movernos. Entonces, esto nos ayuda a saber que el desierto no es un lugar vacío, no es un lugar malo, no es un lugar de sufrimiento. De hecho, el desierto para Israel fue el lugar de su formación, en donde tuvieron la identidad, en donde supieron a dónde iban y qué debían hacer. El desierto para Israel se convirtió en el lugar de orden para entrar a la tierra prometida. Nosotros hoy estamos en este desierto de esta vida pasajera, pero es necesario, es muy necesario saber qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y cuándo. Eso nada más lo podemos hacer entrando en la presencia de Dios. Él nos dirá cuál es nuestra estrategia militar para entrar a esa tierra prometida. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, lo más importante del desierto era que ellos debían cuidar la presencia de Dios. Lo más importante del desierto es que esa estrategia que Dios le dio no solamente les servía para guardar sus propias vidas, sino para cuidar lo más importante, la presencia de Dios entre ellos. Y así mismo debe ser hoy nuestra realidad. Lo más importante, hermanos, que podemos hacer en este momento es cuidar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque si aprendemos a hacerlo en este desierto, también lo haremos en ese futuro maravilloso que nos espera junto a nuestro Mesías. Espero que hayan disfrutado de esta parashá tanto como yo.